Textos bíblicos. Si ustedes ven estas letras rojas, todo en Juan 3, 5, 6, Hechos, Marcos, Mateo, Salmo, todas esas en rojo son las del examen. Son las citas que ustedes van a tratar de memorizarse, claro. Si las personas que van a hacerlos sin Biblia tienen que memorizárselo, pero también las personas que lo van a hacer con Biblia, nomás para que usted, hay una forma sencilla para que usted lo haga. Si usted ve aquí, en su cuadernito puede anotar esta cita bíblica, copia el contenido de la Biblia, lo tiene en su cuaderno y a la hora del examen ya usted lo tiene listo ahí, no andar buscando en la Biblia, ya lo tiene listo de lo que habla el bautismo y usted solo lo copian de su cuaderno al examen, más fácil para que ustedes no se compliquen y una parte les ayuda a ustedes para ir, ustedes van copiando y ustedes ya más o menos van teniendo idea de qué libro se está hablando, de qué tema está hablando, para que ustedes van a tener conocimiento de lo que estamos hablando del tema del bautismo. Entonces todas esas citas en rojo son las del examen que ustedes tienen que memorizarse, ¿no? ¿Cómo se dice? Claro, si usted nunca se pone, ¿cuándo va a aprender? Porque uno no nace como esto. Ustedes, claro, son dones que dio la persona, pero primero es porque el Espíritu Santo a uno le revela las cosas, porque Jesucristo cuando se fue dijo, no lo voy a dejar solo, no le voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, que les revelará todo lo que yo les he enseñado. Entonces, pero como nosotros para aprender cosas de la Biblia tenemos que leer la Biblia. Entonces, si usted lee la Biblia, claro, el Espíritu Santo le va a recordar lo que estaba leyendo. Estamos hablando de las cosas de Dios. Pero si usted solo pasa en su teléfono viendo otras cosas que no son de Dios, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Eso no viene de Dios. Todo que venga de Dios, siempre el Espíritu Santo lo va a iluminar. Porque el que está aquí, uno está aquí parado, usted puede decir que uno tiene mucha experiencia, que uno a lo mejor en el mundo anduvo allá hablando en público, ¿no? Yo nunca hablé en público y para cualquiera puede decir, no, pero yo como aprendo, si soy algo cabezón de cabeza, no entiendo, no se me queda. Pues yo soy igual que ustedes. Pero no es que yo tenga una gran memoria, no, claro, usted me puede decir su nombre ahorita y ya en un minuto se me olvida. Entonces, pero cuando uno empieza las cosas de Dios, claro, el Espíritu Santo lo va iluminando, si usted confía en el Espíritu Santo lo va guiando, poco a poco, ¿no? Claro, no lo va a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Claro, estar persistiendo en las cosas, leyendo, repasándolo, por eso lo digo, los libritos que ustedes tienen allí es para ustedes. Yo no sigo ese libro, yo tengo mis propias citas bíblicas, las saco algunas de ahí, pero ese libro es para ustedes que son principiantes. Cuando uno ya va avanzando, entonces va profundizando más y se va acercando más. Aunque llegué a un tiempo en que sí quería, estudiar apologética avanzada, pero apologética avanzada tenía que estudiar uno más lo que es aprender los 3 idiomas del que se escribieron la Biblia, ¿no? En latín, hebreo y griego, para hablar todo eso, cosas avanzadas con personas de ustedes saben que se creen muy inteligentes. Entonces, pero no me gustó, porque mejor me prefiero estar como personas sencillas como ustedes, enseñarles así sencillamente, y para que ustedes así como creen ustedes, no es de la noche a la mañana ustedes, pero si persisten en las cosas, verán. Ustedes cuando llegaron aquí, ustedes no sabían ninguna cita bíblica, y van a ver al final del curso, por lo menos una cita bíblica se van a aprender, y eso ya es ganancia. No regresaron como entraron, sino por lo menos ya aprendieron una cita bíblica, ya conocieron la doctrina de la Iglesia Católica, ya tienen un conocimiento básico donde dice que la Biblia habla, y usted nadie lo va a venir a engañar, que le digan que no bautizar ni no, pero la Biblia dice esto aquí, esto allá, aunque usted no se sepa los capítulos y versículos, pero usted ya sabe que la Biblia lo dice, y eso es lo importante, que usted conozca la fe. Entonces vemos aquí, eso ya lo tienen ustedes. Por ahí la hermana me dijo una pregunta ahí, que le voy a explicar el texto bíblico, Marcos 16:15. Lo voy a explicar para... ¿Dónde está? Vamos a ver si aparece. Marcos 16:15-16. Como le digo, ese librito es básico para ustedes y es muy sencillo, porque trae pocas citas bíblicas. Ya la persona que quiera profundizar y aprender más va a buscar 2 libros más, porque hay muchos libros muy buenos aquí. Hay un libro que habla solo del séptimo día, otro libro que habla de los testigos de Jehová, conozcan lo que es la doctrina de ellos, y tiene muchas citas bíblicas. Este libro, esos 2 libros son muy buenos, porque traen pocas citas bíblicas, para que usted vaya teniendo conocimiento básico.
Les voy a explicar Marcos 16, 15 al 16. Porque este texto bíblico lo usan mucho los protestantes contra nosotros, los católicos. Y les explico esto porque ustedes un día lo van a conversar con ellos. Si ustedes ven, Él les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Aquí estamos hablando del Marcos, el último capítulo de Marcos, tiene 16 capítulos. Este es el mismo texto casi paralelo con Mateo 28 que estamos leyendo allá, que los vayan. ¿Se acuerdan cuando dijo vaya y hagan discípulos a todas las? Que son textos paralelos. Les voy a explicar. Textos paralelos. Está hablando de evangelistas, tenemos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están hablando del mismo texto bíblico. Hay unos que omiten ciertas palabras, hay otros que dan una explicación más, pero están hablando de lo mismo. ¿Se acuerdan en Juan 19, 25, 26, donde Jesús le deja a María, a Juan como madre y al discípulo? Y aparecen una mujer, María y María, y en Mateo 27, 56 está hablando de lo mismo, y da nombres de las mujeres y de otras personas. En San Lucas no aparecen ni siquiera los nombres, solo dice algunas mujeres y ya no da explicación. Entonces los textos paralelos son de lo mismo que está hablando un evangelista, pero con explicación un poquito más extendida, otros la cortan. Entonces aquí está hablando de lo mismo. Si dijo, y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Se acuerdan que dijo? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando lo mismo. Pero aquí Marco agrega un poco más de anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. El que crea se bautice se salvará. Aquí es donde ellos se confunden. Dice la explicación, por eso nosotros dice, ¿cómo ustedes bautizan a los niños? ¿Cómo le va a predicar a un niño? ¿Cómo va a creer a un niño si no entiende? Primero, porque aquí Marco está hablando a las personas paganas. ¿A quiénes eran las personas paganas? A aquellos que no eran judíos, como nosotros, que no éramos judíos, descendientes de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer las personas para que aceptar a Cristo, para aceptar el bautismo de Cristo? Primero, anunciarles la buena nueva, anunciarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que el que crea, entonces tenían que hablarle de Cristo, porque ellos no eran judíos. Entonces, para explicarle la buena nueva, tenían que creer en lo que le estaban hablando a personas adultas. Entonces, ya estas personas que ya creían lo que le estaban anunciando, la buena nueva, se bautizaban, se salvaban, y el que se niegue a creer será condenado. Entonces, Marco le estaba hablando a los paganos. Mateo les está hablando a los judíos. Y si ustedes ven algo muy curioso, que en Mateo son el único evangelista que habla de la iglesia. En Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Que dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De los demás evangelistas, Marcos, Juan y Lucas, no aparecen. ¿Pero por qué? Sencillamente porque Mateo le está hablando a los judíos. Los judíos ya tenían su propia iglesia, que era budista, los judíos. Entonces aquí Mateo le está hablando a los judíos, diga que Cristo tiene una nueva iglesia que se llama Cristo, los cristianos. Entonces hay una nueva iglesia. Ellos están en el judaísmo, tienen que salirse del judaísmo para aceptar la nueva iglesia de Cristo. Y aquí Marco no, Marco le está hablando a los paganos como usted y yo. Nosotros desconocemos a Dios, sencillamente, así de una forma, un ejemplo. Viene una persona a hablarnos de Jesucristo, tiene que hablarnos de ese Cristo primero, y según lo que nosotros creamos, entonces lo aceptamos. Entonces dice, ya aceptado, dice, se bautiza. Se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Entonces cuando Jesucristo dio ese mandato, y vayan a todos los pueblos, hagan los discípulos. Entonces aquí Marco le agrega un poco más, el que no crea será condenado, sencillamente. Entonces él está hablando de los paganos, no está hablando de los judíos. Entonces ellos tenían que creer, convertirse, ¿para qué? Para recibir el bautismo de Cristo y aceptar a Cristo, porque así, a través del bautismo, nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Cristo, pasamos a ser parte de lo que es
el pueblo de Dios, el nuevo pueblo, porque se acuerdan cuando Jesucristo murió en la cruz, mató, se murió Cristo, murió el Antiguo Testamento, nace el Nuevo, cuando Cristo resucita, une al pueblo pagano con el pueblo judío y es un solo pueblo. ¿Y cómo lo hacemos parte del pueblo de Dios? A través del bautismo, pero para eso nosotros tenemos que creer. Y el que no crea, se condena. El que ustedes afuera van a ver muchas personas que no creen en la palabra de Dios, los que llamamos ateos. Pero el que ellos no crean no quiere decir que Dios no existe. El que ellos no crean no quiere decir que el infierno no existe. O que ellos no crean que el cielo no existe, no. Entonces dice sencillamente, dice el que se niega a creer será condenado. ¿Y qué es creer? ¿Ustedes creen que los protestantes creen? No. Ellos creen en lo que ellos... Ellos creen, dice, según creen ellos, que dicen con aceptar a Jesucristo, creen en tu corazón, allá en Romanos 19 dice que si crees en tu corazón que el Señor es Salvador, serás salvo. Creen que ellos solo decir yo creo en Jesucristo ya son salvos. Y si usted lee en Lucas, creo que es 12, 20 por ahí, se acuerda cuando Jesús llega a una región de Cesarea donde estaba endemoniado y un demonio le dice, sé quién eres tú, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Estaba aceptando a Cristo? Sí. ¿Está salvado el demonio? No. Entonces, ¿qué es creer en Jesucristo? Si Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quiénes son los que creen? Los católicos. ¿Ustedes creen que los protestantes creen que Cristo está en la Eucaristía? No. ¿Los protestantes creen que María es la Madre de Dios? No. ¿Los protestantes creen que existe la confesión? No. Espérate. Yo vengo de una iglesia protestante, bueno, no protestante, cristiana, porque los protestantes, los cristianos, sí creen en que María es la Madre de Dios, que es lo que no se cree, es lo que ellos discuten, es la veneración que nosotros como católicos hacemos a la Virgen. Eso es lo que ellos discuten. Correcto. Ellos no discuten que sea la Madre de Dios. No, pero hay unas iglesias que sí saben que lo... Es que eso es lo que yo le decía al otro, es que no se puede generalizar. No, yo la verdad, de la doctrina que conozco de la mayoría de los protestantes la niegan. Son pocos, lo único que creo que estoy seguro son los luteranos. Yo vengo de una pentecostal. A lo mejor ya es diferente, ya van renovando. Es un poquito Más sí. abierta. Otra cosa, usted que viene de otra iglesia, le voy a decir, porque a veces es mal costumbre que tenemos decir nosotros, dicen, los evangélicos somos los cristianos. Le pregunto, ¿los evangélicos hicieron la Biblia? ¿En qué año nacieron los evangélicos? Son cristianos, pero medios cristianos. Es eso. Medios cristianos. Se cuestionan ciertas cosas. Por ejemplo, lo de la explicación de los ídolos y todo eso sí se cuestiona. Y cuando lo estaba escuchando acá yo decía, ahora entiendo por qué. Porque sí falta que uno sepa todo el contexto para uno poder debatir. Exactamente. Es que ¿Dónde es la falla de nosotros? un texto sin el contexto es un pretexto. Entonces vemos sencillamente, lo digo porque dice, según otras personas que dicen, no, pues era católico, ahora se hizo cristiano. Los verdaderos cristianos somos nosotros los católicos. Porque nosotros no aparecimos en el año 1520 con Martín Lutero, nosotros venimos desde los apóstoles. Lo comprobamos con los hechos y con la Biblia. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y la Biblia no cayó del cielo como los 10 mandamientos? Si se hizo en el año 382. Desde allí comenzó la Biblia hasta esto lo que conocemos hoy. Desde el año 382 hasta Cristo no existía la Biblia, solo se predicaba de viva voz. La iglesia reunió todos sus libros, los conformó los 27 libros del Nuevo Testamento y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Y por qué lo cree? Si la iglesia católica lo dijo. Entonces son medio cristianos. Entonces no creen, sí creen ciertas cosas. Creen ellos que la Biblia es palabra de Dios, sí. Entonces creen ciertas cosas, pero no creen al 100%. Entonces esta es la explicación sencilla para que ustedes entiendan por qué Marco habla de eso. Porque él les predicaba a los paganos. Entonces para que ellos se convirtieran tenían que creer, porque eran de otro pueblo. Entonces para aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio, aceptar a esa religión cristiana, tenían que creer, pero tenían que predicarles primero la buena nueva. Vamos a otro texto, aquí viene está bueno este.
Colosenses 2, 11, 12. Faltando 15 me dijo, hermano Lee. Sí, Colosenses 2, 11, 12. Aquí está el texto bíblico que usamos nosotros para decir que ahora el bautismo corresponde, la circuncisión corresponde al bautismo. Antes, para ser del pueblo de Dios, tenía que circuncidar a los niños, para ser judíos. Ahora nosotros, para ser parte del pueblo de Dios, como cristianos, verdaderos cristianos de la iglesia de Cristo, tenemos que ser bautizados. Y así pasamos a ser parte del pueblo de Dios. No sé si ya lo tienen ya, porque es muy bueno que ustedes vayan practicando en buscar, ya conociendo su Biblia, la Biblia que ustedes utilizan, para que vayan teniendo conocimiento de dónde están los libros, y a usted ya tiene un poco más agilidad cuando ya después se vaya avanzando, para ya que usted se va acostumbrando a utilizar su Biblia, porque a veces traemos Biblias diferentes, traducciones diferentes. La que uso yo es la de Jerusalén, y a veces los libros vienen de una forma acomodados de una forma distinta, pero no tiene nada que ver. A veces palabras diferentes tampoco no tienen que ver, tienen el mismo significado. Entonces, Colosenses, ese es del Nuevo Testamento, está en los últimos casi libros del Nuevo Testamento. Colosenses 2, 11 y 12. Vamos a leer esa que dice aquí en el 11, dice, no sé si ya lo tienen ya todos, porque está bien para que vayamos acostumbrando, vayamos todos al mismo paso, no quedarnos uno atrás, como lo digo. Si alguien necesita ayuda, nomás dígale a uno de los hermanos que le ayuden con su Biblia a buscarlo. Yo sé que a veces cuando uno por primera vez agarra la Biblia, pues claro, está muy difícil de encontrar los libros, porque no estamos acostumbrados a leer la Biblia, pero yo sé que confío en Dios y en el Espíritu Santo, que ustedes después de que terminen este curso van a ser más rápido que mí, van a leer, van a buscar los libros más rápido que yo, pero esa es la esperanza que yo tengo. Primero, vámonos con el 11. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana. Circuncisión, y ustedes ya saben, ¿verdad?, qué es circuncisión. Eso solo aplicaba a los hombres en el Antiguo Testamento, porque para ser parte del pueblo de Dios solo eran los hombres. Sí, no, las mujeres estaban excluidas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los 10 mandamientos en Éxodo 20 y algo que habla? Que la mujer estaba en el grupo de los animales, las cosas como posesión del hombre. Entonces el hombre, para ser parte del pueblo de Dios, tenía que llevar todas sus pertenencias, y una de las pertenencias era la mujer. Por eso en el Antiguo Testamento el hombre tenía muchas mujeres, porque las podía comprar como objeto, como quien compra hoy en día carteras, como quien compra hoy en día pinturas, como quien compra carros, casas, todo eso, cosas así. Era la mujer en aquel tiempo. Entonces los únicos que se circuncidaban eran los hombres, para ser parte del pueblo de Dios. Aquí Cristo aquí lo menciona una, San Pablo lo está explicando, dice, para que San Pablo se acuerden que era fariseo, conocedor de la ley, uno de los más grandes que tenía el pueblo judío. Recibieron una circuncisión, dice, no humana, no quirúrgica, que los despojó, dice, enteramente del cuerpo carnal. Y esta circuncisión de Cristo, está hablando de una circuncisión, no del cuerpo, pero ¿de qué? Es el bautismo, dice, es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo. Entonces dice que ya no está hablando de una circuncisión carnal, sino en el bautismo, que ahora, el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, dice que lo resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros, para ser parte del pueblo de Dios, no necesitamos circuncidarlo, sino bautizarlo. Y aquí viene lo más bonito, porque aquí es en general, ya todos, está hablando de hombres y mujeres, no está hablando solo de hombres, aquí en general todos, para ser parte del pueblo de Dios. Entonces ya a eso queda atrás la circuncisión, y por eso San Pablo nos explica de la circuncisión, dice que nos habla de una circuncisión no del cuerpo humano. Entonces, ¿a los cuántos días se circuncidaban a los niños? Eso usted lo puede buscar. ¿Te acuerdas cuando bautizaron a Jesucristo allá en San Lucas 2:20 por ahí en adelante? Cuando llevaron al templo, presentaron al niño,
Eligieron, llevaron los 8 días, los circuncidaron para cumplir los mandamientos de la ley. Era un mandamiento de la ley, circuncidar a los niños a los 8 días. Entonces, ¿por qué? Ahora pasa a ser el bautismo. Por eso en nuestra iglesia, a partir de los 8 días de nacido, usted puede ir a bautizar a su niño. Entonces, ¿para qué? Para, dice, formar parte del cuerpo de Cristo. No está hablando de un cuerpo aquí carnal, en la circuncisión, para ahora un cuerpo espiritual, hablando de Cristo, recibiendo al Espíritu Santo a través del bautismo. Esto por eso nosotros en nuestra iglesia bautizamos a los niños a partir de los 8 días en adelante. Claro, hay muchas personas que esperan mucho tiempo, pero también ustedes saben como padres de familia, porque una persona conociendo todo esto del bautismo, tiene su hijo, nace su hijo, pasan los 8 días, meses, años puede decir, y la persona, el papá, los padres de familia no bautizan a su hijo. Le pregunto, si su hijo se muere, ¿en quién recae la culpa? En los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí a partir de los 8 días usted puede bautizar a sus hijos. Y si no lo hace, la culpa va a recaer en usted, los padres de familia, los dos, no solo en la madre, en los dos, el padre y en la madre. Bueno, se puede decir en una persona que está separada, una mujer se puede decir, o un hombre esté separado de su esposa, pues aunque el esposo no esté con ella, siempre la culpa va a recaer en también los dos, porque son, como se dice, los dos lo hicieron, pues los dos tienen que participar, ¿no? Sencillamente, pero a veces depende de la fe que tenga cada persona. A veces madre soltera, pues por su fe a veces hay diferencia, uno de una iglesia, otro de otra, pero por la fe de la madre siempre lo bautizan en la iglesia, y eso es muy bonito, porque a pesar de usted que haya diferencia con su esposo, pero usted cree en la palabra de Dios, bautiza a su hijo. Prefiere mejor tener problemas con su hijo o no tener problemas con Dios, sencillamente. Entonces, ya explicado esto, nos vamos a otra. Aquí en 1 Corintios 10, 1 y 2. Aquí está hablando como un símbolo del bautismo. Está hablando ya del Antiguo Testamento, un ejemplo que lo está dando. Y aquí lo sacará ciertas cosas del bautismo, como un símbolo del bautismo, el agua donde pasaron en el río, se acuerda de Moisés, que pasó a su pueblo, y va explicando detalladamente. 1 Corintios 10, 1 y 2. Aquí no me voy a entretener mucho, solo lo voy a... No necesita mucha explicación, está muy claro el texto bíblico. Está en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 1 y 2. Dice, les recordaré, hermanos, dice, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos, dice, estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Mar, saben que el mar es agua. Está hablando de un bautismo, que todos, este es un símbolo en el Antiguo Testamento, está hablando de un símbolo de los que iba a venir en el futuro. Todos atravesaron el mar, dice, todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Un símbolo del bautismo. Todos atravesaron el mar. ¿Qué atravesaron? El agua. Y a través del agua todos fueron bautizados. Y cuando dice todos, es todos. Porque si usted se acuerda, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron las mujeres con todos sus hijos, no dejaron a sus hijos allá. Trajeron sus animales y todos hijos, mujeres embarazadas, todo lo que había. Cuando atravesaron el mar, dice que todos recibieron ¿qué? El bautismo. Entonces por eso todos podemos recibir bautismo. Aquí no hay que esperar que usted, su hijo, cometa pecado para ir a bautizarlo. Otra cosa, que todos hablamos de pecados, y una pregunta a veces me han hecho afuera y me dicen, ¿cuándo? Bueno, no sé si ustedes la saben, ¿cuándo un niño comienza a acumular pecados? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo nosotros empezamos a acumular pecados? ¿Alguien sabe? Cuando tiene uso de razón, dicen.
No, cuando comenzamos a cometer pecados nosotros. Cuando empezamos a acumular pecados. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿Se acuerdan en Génesis, allá cuando Eva pecó con Adán? ¿Qué es lo que comieron? El fruto prohibido. ¿De cuál fruto era ese? El árbol del bien y del mal. ¿A los cuántos años va su hijo a la escuela? Pongámosles 6 años, 5 años pre-kinder, digamos, 5 o 6 años. 5 años, digamos. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuándo acumulamos pecados? Cuando un niño sabe distinguir lo que es el bien y el mal. No importa la edad, si tiene 5 años adelante, porque hay niños muy inteligentes. 4 años, pero si ese niño ya de 4 años empieza a distinguir lo que es el bien y el mal, ya va acumulando pecados ya. Por eso, ¿por qué creen que enseña la primera comunión temprano? Y hay personas que piensan que los niños empiezan a acumular pecados de los 12 años o los 15 años. ¿No? Comienza a acumular pecados, empieza a conocer el bien y el mal. Desde ahí, por eso ustedes como padres de familia deben tener cuidado con sus hijos. Porque a veces dicen, hay personas que dicen los padres, pero ¿qué te voy a confesar a este niño si no comete pecado? Y ya han hecho la primera comunión. Pero eso es desconocer por las cosas, qué es lo que significa pecado, desobediencia a Dios. ¿Cómo ofendemos a Dios con nuestros pensamientos? Una mala palabra que digamos, ofendemos a Dios. Pero usted, ¿cómo va a saber que su hijo dijo malas palabras? ¿Cómo va a saber que su hijo tiene malos pensamientos? Son cosas importantes como padres de familia que deben tener en cuenta. Primera de Pedro. Déjame, primera texto, no, yo creo que no me noto. Falta hechos. Vamos a ver este hecho. Aquí de las hermanas protestantes se confunden también. Pero esta cita la voy a aclarar un poco más porque ya el tiempo casi ya. Me quedan 5 minutos, nomás voy a aplicar estas otras, se las debo. Si Dios quiere en otra ocasión, que ya tenga oportunidad, le explico, otra oportunidad que haya tiempo, pues para explicarla. Aquí esta la voy a explicar porque esta es la cita bíblica que usan las hermanas protestantes, Hechos 2:38, 39, y se acuerdan en Marcos 16:15, que esto es lo que ellos utilizan. Y por eso ellos bautizan así, como dice aquí. Aquí dice, en el nombre de Jesús. En el nombre, dice Jesús. Y eso es lo que lo confunde. No sé si ustedes han dialogado con un familiar que es de otra iglesia y le vienen a decir, nosotros sí bautizamos, dicen, en el nombre. Pero ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Pedro, ¿no? Y entonces, y una vez le hice una pregunta al protestante. Nosotros bautizamos como Cristo mandó. ¿Cómo Cristo mandó? A bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí viene Pedro y dice en el nombre de Jesús. Y le pregunto, ¿a quién le hago caso yo? ¿A Pedro o a Jesús? ¿O quién es más grande? ¿Jesús o Pedro? Entonces, ¿pero por qué Pedro dice en el nombre? Aquí lo vamos a aclarar. Hechos, estamos hablando del Nuevo Testamento, Hechos. Para que están allá en los últimos libros de Hechos, del Nuevo Testamento. Ya con esta vamos a terminar. Ahí me perdonan que no termine la otra. Hay muchas citas bíblicas. En Hechos 19:1 adelante la pueden leer, usted está muy bonita. Ahí explica cómo, dice, San Pablo viene allá a explicarles, dice, a unos que eran convertidos, que solo habían recibido el bautismo de Juan. Y ellos le dijeron, ya recibieron el Espíritu Santo, y él dijo, pero nosotros ni siquiera sabemos que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuál bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Y entonces dice, Juan Pablo los bautizó como Cristo mandó y recibieron el Espíritu Santo. Entonces aquí les voy, para que ustedes lo lean en su casa, está muy bonita esa explicación. Aquí 38. Aquí Pedro está hablando, Pedro, claro, con personas mayores,
¿Por qué? Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse. Claro, para que una persona se arrepienta tiene que tener conocimiento, tiene que ser mayor, para que se arrepienta. Claro, un niño como se arrepentir, si usted no puede hablar con un niño, no entiende, está pequeño. Entonces aquí está hablando con personas grandes, adultas. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Si ven aquí estas letras, en el nombre de Jesús. No dice con el nombre. Cuando dice en el nombre de Jesús, quiere decir quién lo está mandando a bautizar. Que él no viene por su propia cuenta. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, vaya, hagan discípulos a todas las naciones bautizándolo? Entonces Pedro aquí está diciendo, yo vengo de parte de Jesús. Quien me envía a mí es Jesús. Él está explicando a las personas. Quien me envía, no quiere decir que usted va a bautizar en el nombre, porque dice en el nombre, no dice con el nombre. Fuera diferente, en el nombre. Cuando dice en el nombre en la Biblia, está diciendo de quién persona lo envió, de quién recibió esa orden para que él viniera a bautizar. Entonces, en el nombre de Jesús, el Mesías. Y aquí lo aclara el Mesías para que usted crea que no es cualquier Jesús, porque en el Antiguo Testamento había muchos Jesús. Pero cuando dice el Mesías, es el ungido. ¿Qué quiere decir? El Hijo de Dios. Ese es el que lo había mandado a Pedro, para que sus pecados sean perdonados. Entonces dice, recibirán, dice, escuchen, aquí para el perdón de los pecados, claro, adultos, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí, esta parte ellos no la leen, solo le van a leer 38. Pero aquí, entonces vemos, dice, que aquí, para recibir el don del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados. Pero la promesa no es solo porque el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes, los adultos, y para sus hijos. Y aquí hay una I también, todavía aquí hay una I, aquí hay otra I, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Esta cita bíblica se puede utilizar con ustedes también. Ustedes estaban lejos, ustedes los llamó Dios, ustedes recibieron el anuncio, ustedes escucharon, están aquí. ¿Quiénes están lejos? Aquellos que no escuchan la palabra, les entra por un lado, les sale por otro. Sencillamente, ustedes escucharon, pero se acuerdan también que dice la escritura, yo creo que es en Mateo 24, no me acuerdo si es 12, 24 parece que es, que dice, muchos serán los llamados, dice, y pocos los elegidos. Al final, sé que hay unas cuantas personas, al final podemos quedar como al principio, como el Papa, con 12 nomás, no con los 12, puede quedar. ¿Pero por qué? Porque hay que no solo escuchar llamados, sino decirle a Dios y pedirle a Dios que seamos elegidos, no solo llamados. Entonces, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Por el tiempo, el hermano Lee creo que tiene unos anuncios, pero no sé si qué se dice el hermano Lee, pero entonces con estas citas ustedes ya tienen un conocimiento básico, como le digo, el librito es para ustedes en su casa, que ustedes lo repasen. Denle una ojeadita cuando tengan tiempo. Este tema que se ha escuchado, si ustedes, hay otras citas que aparecen ahí que no me faltan y muchas me faltaron que explicar a mí, pero ahí me disculpan, si en otra ocasión, primero Dios, vamos a seguir. Gracias y que Dios les bendiga por haber venido aquí, y este tiempo que ustedes están aquí es para un día que ustedes estemos en presencia de Dios. Este tiempo será para ustedes mismos, no es para el grupo, es para su propia salvación, porque la salvación es personal, para cada uno. Ustedes como padres no van a salvar a sus hijos, y sus hijos los van a salvar a ustedes. Todo el tiempo que ustedes estén en este lugar es para ustedes mismos. Ustedes un día lo verán cuando estén frente a Dios. Que Dios los bendiga. Si quiere Dios, escuchamos la otra ocasión.